todos y a todas y bienvenidos a este vídeo del canal de Sociedad Histórica. Como veis, me encuentro en Dakhsur, en Egipto, a los pies de la pirámide blanca, la pirámide romboidal del rey Snefru. Y hoy quiero hablaros y contaros una serie de cuestiones bastante interesantes sobre esta pirámide y también sobre la pirámide roja que se encuentra allí delante. Si giro la cámara y la dirijo hacia el norte, allí, apenas 2 kilómetros de distancia entre una pirámide y otra, está la pirámide roja. Ambas pirámides, aquella roja como esta a mis espaldas, la pirámide blanca o romboidal, fueron construidas por el rey Snefru, cuarta dinastía, el padre de Keops, el famoso constructor de la gran pirámide de Giza, o de las grandes pirámides de Giza. Lo que yo quiero contaros hoy es relativo a la forma, la extraña forma que tiene esta pirámide y que por supuesto le hace ganar el nombre de pirámide romboidal o pirámide acodada. Si os fijáis, a la mitad de la altura de la pirámide se cambia el ángulo de inclinación y arriba, a partir de aquí, se hace más cerrado. Eso significa que esta pirámide no es una pirámide perfecta de caras lisas y se ha interpretado siempre como un error de construcción. Un error de construcción que lo podéis encontrar reflejado en la mayoría de los libros, en la mayoría de los textos académicos. Lo que nos cuentan es que Snefru empieza la construcción de esta pirámide y a mitad de la altura se da cuenta de que este ángulo de construcción es demasiado abierto, tanto que la pirámide va a ser excesivamente alta y la cimentación de debajo no va a soportar el peso de la pirámide y se va a venir abajo. Por lo tanto, a mitad de construcción deciden corregir, cambiar este ángulo de inclinación y empezar a construir la pirámide con una inclinación más cerrada. Por lo tanto, pierden altura y de esta forma la pirámide termina siendo más pequeña, menos peso y la terminan de esta manera. Pero algo debe de ocurrir. Snefru viene, ve la pirámide y dice: eso es una porquería, ahí no me entierro, ahí no hay forma de resucitar en condiciones. Yo quiero una pirámide chachi, quiero una pirámide guay, quiero una pirámide perfecta. Y entonces, desde ese momento, hace mucho aire, desde ese momento deciden que se van más al norte y allí empiezan a construir la pirámide, la que será la primera pirámide perfecta de caras lisas de Egipto, la pirámide roja de Dakhsur. Es curioso porque aquella pirámide, su ángulo de inclinación es el mismo que tiene la pirámide blanca en la parte superior. Es el mismo ángulo de inclinación que tiene esta en la parte de arriba. Bien, esta teoría, que digo que la podéis encontrar en la mayoría de los textos clásicos, académicos, digamos que yo la podría comprar, pero genera dudas, o por lo menos hace surgir 3 preguntas. La primera pregunta es: si temes que esta enorme construcción, ojo que esto tiene casi 100 metros de altura, 99, si temes que esta construcción se te vaya a venir abajo, ¿por qué la terminas? Y además la terminas y la recubres, el recubrimiento pulido, perfecto. La segunda pregunta es: si de repente decides iniciar la construcción de una nueva pirámide 2 kilómetros más allá, ¿por qué no utilizas esta como cantera? Esto es una cantera perfecta de piedras. Si esto ya no va a funcionar, desmonta esta pirámide y con todas estas piedras construye la nueva. Y sin embargo no lo hacen, traen piedra nueva. Y la tercera pregunta es: y además, ¿por qué cambias el material? Esto es piedra caliza, de color blanco, por eso se llama la pirámide blanca de Dakhsur, y aquello es piedra arenisca roja, la pirámide roja de Dakhsur. Estas 3 preguntas, por no buscar más, no tienen una respuesta, no tienen una solución. Claro, eso llevó a algunos investigadores a pensar que a lo mejor esto no es un error, sino que esto es intencional. Y la pregunta es: ¿por qué Snefru tendría intención de hacer 2 pirámides, una blanca y una roja, y además darle esta forma aparentemente errónea? Bien, para responder esto voy a ir subiendo esta pequeña duna
porque voy a intentar ver, si el clima lo permite, porque hace muchísimo calor, si desde aquí llegamos a atisbar en el horizonte la pirámide escalonada de Zoser en Saqqara, que está a unos cuantos kilómetros más al norte de donde me encuentro ahora, en Dahshur. Porque allí en Saqqara, Zoser, rey de tercera dinastía, no solamente construye el primer complejo piramidal, la pirámide escalonada, sino que ese complejo funerario que él pone en marcha allí en Saqqara incluye 2 tumbas. La pirámide escalonada, que es donde él se entierra, está al norte del complejo funerario. Pero al sur del complejo funerario se encuentra lo que se conoce como la pirámide, perdón, como la tumba sur, porque no es una pirámide, la tumba sur de Zoser. Obviamente Zoser no se entierra en 2 tumbas, se entierra en una. ¿En cuál? Presuponemos que en la pirámide. Voy a ver si se intuye ahí a lo lejos, en el horizonte, la pirámide escalonada, allí a lo lejos en Saqqara. Bien, este Zoser, dinastía 3, es pionero en construir un complejo funerario de 2 tumbas. La pirámide al norte, la tumba cenotafio al sur. Porque una la va a utilizar como tumba real, en la cual se va a enterrar como rey del Bajo Egipto. Y una al sur, en la que se va a enterrar ritualmente, como si fuera un cenotafio, como rey del Alto Egipto. Alto y Bajo Egipto, sur y norte. No sé si lo he dicho bien o lo he dicho al revés, pero me habéis entendido. Bien, ese mismo concepto lo va a copiar y lo va a desarrollar Snefru aquí en Dahshur. Va a hacer 2 pirámides. Una al sur, blanca, una al norte. Fijaros que la elección del material ya no es casual. Al sur, en color blanco, es el color de la corona del Alto Egipto. Al norte, la piedra roja está representando el color de la corona del Bajo Egipto, la corona roja. Pero eso no nos respondería el porqué de estos ángulos y el porqué de esta forma. Y para responder a esto, nos tenemos que ir, por ejemplo, al museo... ¡Qué viento! Por ejemplo, al Museo Egipcio de Turín. ¿Por qué? Porque allí se conserva un documento conocido como el Canon de Turín. En el Canon de Turín tenemos un registro de los años de reinado de los primeros reyes. Y allí se nos dice que el último año de reinado de un rey, no me acuerdo, pongamos por ejemplo que era Den, su último año de reinado duró 7 meses y no sé cuántos días. Y el primer año de reinado del rey siguiente duró 3 meses y no sé cuántos días. Entonces uno suma y dice, nos están diciendo en el Canon de Turín que un año que se repartió entre el último del reinado de un rey y el principio del otro, duraba 10 meses y no sé cuántos días. ¿Cuánto duraba el año entonces en el Antiguo Egipto? Vale, pues la cuestión es que hasta el gobierno de Snefru los años no eran estables y no duraban lo mismo porque se regían por las crecidas del Nilo. Pero es en época de Snefru cuando se inventa el calendario civil egipcio. Se inventa porque se ponen en conjunción con las crecidas del Nilo varios aspectos astronómicos, como el ciclo solar o el ciclo de la estrella Sirio. Entonces ellos se dan cuenta de que la conjunción de Sirio se produce en un día concreto del año. Es lo que llamamos el orto helíaco de Sirio. Y entonces deciden establecer el día 1 del año en ese día, cuando se produce el orto helíaco de Sirio. Y a partir de ahí empezar a contar una serie de días que marcan tanto el ciclo solar como el ciclo de la estrella Sirio, que son 365 días. Establecen una primera estación de 4 meses de 30 días cada uno, 120 días, así 3 estaciones, 360 días, y colocan al final 5 días festivos. Y generan el calendario de 365 días. 365 días que ellos van a plantear siguiendo los movimientos del ciclo del Sol. Y
a partir de ahí empiezan a establecer los equinoccios, mirando perfectamente hacia el este, el viaje del Sol hacia el sur, hacia el solsticio de invierno, o hacia el norte, hacia el solsticio de verano. En el solsticio de verano, el Sol pasa más tiempo en el cielo. Eso significa que el ángulo de salida del Sol en el horizonte es mucho más abierto que en el solsticio de invierno, que el Sol pasa menos tiempo en el cielo y por tanto el ángulo en el que sale en el horizonte es más cerrado. Bien, fijaros en una cosa, el orto helíaco de Sirio, día 1 del año, se produce en una fecha de julio, cercano al solsticio de verano. El ángulo del Sol en la salida, en el día del orto helíaco de Sirio, es uno de los más abiertos del año. Y resulta que es este ángulo, según pudieron demostrar los investigadores Juan Antonio Belmonte y Giulio Magni. Sin embargo, en el solsticio de invierno, el ángulo del Sol es el más cerrado, y es este de aquí arriba. Por lo tanto, esto no es un error. Esto no está hecho por corregir un problema de la construcción. Esto es un calendario solar que inventa Snefru y que aquí lo solidifica en piedra, en su tumba cenotafio de la Corona Blanca del Sur. Sin embargo, él se va a enterrar en la pirámide roja, y aquella pirámide ya está construida con un único ángulo, el ángulo que tiene el Sol en su salida en el solsticio de invierno, que es el momento del renacimiento del Sol. Eso significa que si el rey se va a enterrar allí para renacer como el Sol, renacerá desde una colina primigenia, que es lo que simboliza la montaña, con el ángulo de inclinación que tiene el Sol en su salida en el día de su resurrección, en el día del solsticio de invierno. Como veis, esto no es casual. Como veis, esto responde a un planteamiento político y religioso que desarrolla Snefru y que está vinculado directamente al calendario solar. Si nos ponemos hacia el este, mirando hacia el oeste, la puesta de sol se producirá cayendo en este ángulo cuando se produce en el solsticio, cerca del día de Año Nuevo, y aquí cuando se produce en el solsticio de verano. El sol cae o sale, dependiendo de dónde nos coloquemos, digamos, resbalando por aquí, por las paredes de las pirámides. Claro, una única cosa para terminar, mientras vuelvo hacia el coche porque hace un calor tremendo. El ciclo solar, al igual que el ciclo de Sirio, no duran 365 días exactos. Duran 365 y cuarto. Por eso nosotros cada 4 años colocamos un año bisiesto. Añadimos un día cada 4 años. Eso los egipcios no lo hicieron, aunque lo conocían. ¿Qué significa esto? Significa que pasados 4 años, el orto helíaco de Sirio, que se producía el día 1 del año, se producirá el día 2 del año. Cada 4 años, el orto helíaco de Sirio salta un día. Pasados 8 años, se producirá el día 2. Pasados 12 años, el día 3. Y así sucesivamente. De modo que para que el universo dé un ciclo completo y el orto helíaco de Sirio se vuelva a producir en el día 1 del mes 1 de la estación 1 del año, tienen que pasar 365 días por 4 años, 1460 años. ¿Quién gobernaba 1460 años después de Snefru? Pues en realidad quien estaba gobernando era Ramsés II en la dinastía 19. Y eso explicaría muchas de las cosas que astronómicamente se pueden ver en Abu Simbel. Abu Simbel no se puede comprender si no se ha venido antes aquí y se ha visto y se ha entendido y se ha comprendido la construcción de estas 2 pirámides que pone en marcha el rey Snefru a principios de la dinastía 4. Bueno, esto es un resumen bastante grande de lo que habitualmente analizamos, contamos, cuando en nuestros viajes venimos a Egipto y visitamos este lugar que no suele estar incluido en los paquetes de tour operación, pero que obviamente para mí es imprescindible y en todas las expediciones de Sociedad Histórica se incluye, sobre todo si luego vamos a querer ir a visitar Abu Simbel. Si tenéis alguna duda más, bueno, pues tal vez podamos hacer algún día un vídeo más extenso contando esto con más detenimiento, enseñando gráficos y demás. Pero de momento, aprovechando que estoy trabajando y viajando por Egipto y que quiero seguir contándoos cosas en el canal, he aprovechado para grabar este vídeo
y subíroslo como el contenido de esta semana. Y si puedo, os contaré la relación entre este lugar y Abu Simbel cuando dentro de unos días vaya a Abu Simbel. Aunque tenéis un vídeo aquí en el canal sobre las alineaciones astronómicas de Abu Simbel, que fue una conferencia que impartí hace un tiempo en Valencia. De modo que si mientras tanto queréis ver ese vídeo, podéis ir a ver el vídeo de las alineaciones astronómicas de Abu Simbel. Y yo, de momento, me despido de todos vosotros desde Dahshur a unos maravillosos 44 graditos que me están derritiendo el cerebro debajo del sombrero. Chao y gracias por estar ahí.